Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas a las 8:45, hoy es día jueves, y hoy no me acompaña Carmen Ortiz ni Claudia Méndez Arriaza, me acompaña don Juan Luis Font. Buenas noches, don Enrique, mucho gusto de estar aquí en día jueves, muy contento. Acompañando, ahora, ayer no estuvo el miércoles, está hoy día jueves con nosotros. Es cierto, pero es que tenemos un tema muy atractivo que tratar el día de hoy. Y vamos a compartirlo inmediatamente. Hay que admitir que Quique y yo somos de esos enfermos por lo electoral. Nos fascina a los dos todo el tema político. El análisis, y aquí tenemos otro que es más enfermo que nosotros dos juntos de temas electorales. Lo ha convertido en un oficio. Don Víctor Borges, asociados. Víctor, buenas noches. Buenas noches, un gran gusto estar con ustedes. Bienvenido. Y empieza don Juan Luis Font. Arrancamos platicando a ver, Canal Antigua y Contrapoder te han encargado una nueva medición, una nueva encuesta. Vamos a iniciar presentando la ficha técnica. Una ficha técnica que describe una medición a nivel nacional ahí lo tenemos, esto es 1.200 entrevistas a nivel nacional, todo el territorio de Guatemala, hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en todo el país, con un margen de error de más o menos 2.8%. Arranquemos por la primera pregunta, Víctor, que siempre te hacemos, pero que es indispensable plantear. ¿Es suficientemente confiable una muestra de 1.200 personas para reflejar el universo de los guatemaltecos? Sí, por supuesto. Si una muestra es escogida al azar y cubre efectivamente todo el territorio nacional, es más que suficiente. Es más, es muy usual en otros países trabajar con muestras de 800 entrevistas, con países muy grandes, y no hay una gran diferencia entre encuestar en un país con 3 millones de electores que con 6 millones o 10 millones de electores. O sea, los tamaños de muestra tienden a ser similares, 1.000, 1.200, a veces 800 entrevistas. Una pregunta más para Víctor antes de que Quique pida que nos presenten ya el resultado de la primera pregunta o de una pregunta fundamental que queremos plantearle a nuestros televidentes. La pregunta tiene que ver con, muchas personas siempre desconfían de las encuestas. ¿Qué debe explicársele a las personas respecto de qué es una encuesta en un momento como este? Sí, bueno, la encuesta se basa en preguntar a las personas, igual que hacen los periodistas, igual en todo caso que hacemos todos los humanos en la vida cotidiana. Le preguntamos a la esposa, a los hijos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, ¿qué opinas vos?, etcétera, etcétera. Ahora, la encuesta lo que tiene es que se hace una muestra que intenta ser representativa. O sea, se hace una muestra de gente en todo el país que vive en la zona rural, en la zona urbana, que es hombre o mujer en las mismas proporciones, que son gente de ingreso alto, de ingreso bajo, de ingreso medio, que son gente de un grupo étnico indígena o garífuna o ladino, etcétera. O sea, en la encuesta intentamos entrevistar a todo tipo de gente que hay en Guatemala, a todos los tipos que nos podamos imaginar. Si eso se hace con una selección al azar suficientemente dispersa, se logra hacer esto. Ahora, la encuesta recoge lo que la gente dice, y la gente a menudo se le pregunta sobre cosas que no sabe o sobre cosas que no tiene suficiente información. Entonces por ahí pueden haber problemas a veces. O incluso, Víctor, y por otro lado, sí, dime. Pero en esa misma línea que iba, solo para que ahondemos, incluso en estos días que hay tanta movimiento todos los días con diferentes temas, la opinión puede variar constantemente. Cambia continuamente, porque esta situación en Guatemala de estas últimas semanas, 6 semanas o más o menos, es absolutamente anómala en casi cualquier país, ¿verdad? Es muy raro, un gobierno que prácticamente se derrumba en cuestión de días, un candidato oficial que se sale del partido, un partido oficial que nombra a alguien con poco atractivo electoral. Todo esto que pasa es muy raro. Una multitud que sale de manera inusual a protestar en un país que es bastante ajeno a eso. Un país que ha aguantado todo tipo de cosas sin hacer manifestaciones de este tamaño, de pronto todos los fines de semana se han convertido en una alegre protesta en el centro cívico. Entonces, esto es un sub y baja, Yo el otro día le hablaba a Juan Luis de que aquí hubo un terremoto y las réplicas no han terminado. Entonces, en una situación de ese tipo, la encuesta es más que nunca una fotografía del momento. Va a ir variando fuertemente en las próximas semanas, de seguro.
Esto apenas empieza con lo del terremoto que decía Muy bien, Víctor Borges. es el eslogan de Quique por estos días. Sí. Vamos a ver el resultado de la primera pregunta. La primera pregunta que vamos a analizar con Víctor tiene que ver con papeleta y tiene que ver con por quién votaría para presidente. Entonces, con papeleta, donde está la fotografía del candidato y está también el símbolo del partido. El símbolo del partido. Explícanos un poquito lo que estamos viendo en gráficas, o sea, es obvio lo que estamos viendo en gráficas, pero sí, cuéntanos un poco lo que eso representa. Bueno, usando papeleta, o sea, voto secreto, se le entregó a la gente, se le pidió que se volviera, que marcara un candidato y que lo deposite en una urna. Entonces se supone que ahí no hay miedo ni hay pena de votar por determinada gente. Se mantiene Valdizón muy arriba, como ha estado en toda la campaña, pero con algo interesante, y es que baja por primera vez, ¿verdad? Todavía en la encuesta anterior, que tenía alrededor de un 40%, estaba muy cerca del 50%. Ya cuando era voto válido. Sí, en voto válido, se estaba muy cerca de poder ganar en primera vuelta. Ahora está bajando y es más probable que haya una segunda vuelta. A ver, nuestros televidentes deben saber que la medición anterior a la que te estás refiriendo es la medición del mes de febrero. En esta ocasión, Manuel Valdizón aparecía con 40% de intención de voto. Ahora ha bajado a un 34.5%. Sí, bajó 6 puntos más o menos. ¿Pero eso es significativo o no es significativo? No, sí, es una muestra de que lo está golpeando el tema de no te toca y ese tipo de cosas, ¿verdad? No sabemos cuánto más, está tan arriba en todo caso que es apenas un detalle, el hecho de que haya bajado, pero puede... Yo no he tenido oportunidad de ver todavía los cruces demográficos y demás, pero ¿en la baja se da principalmente en esas clases medias urbanas o se da en general en todo el país? No, yo diría que es más un asunto urbano y de clases medias y sigue manteniendo un apoyo en el norte, por ejemplo, que incluye PT, un apoyo extraordinario, ¿verdad? Ajá, y como le digo, está muy arriba y en todavía el altiplano, su apoyo es bastante... Sigue siendo fuerte. Mientras seguimos conversando, yo le pido a producción que nos mantenga un poco la gráfica allí, que aunque no parezcamos nosotros en pantalla, pero que esté la gráfica, porque vamos a seguir hablando de los otros temas, el caso de Sandra Torres, en todo caso. Porque el que sí se desploma, obviamente, la encuesta se hizo a mitad de camino, asumiendo, me imagino que Alejandro Sinibaldi iba con MR, y lo pusiste así en la boleta. Pero ese se desploma sustancialmente comparado con donde estaba en la encuesta anterior, pero Sandra Torres se mantiene más o menos igual. Sandra se mantiene igual, Sinibaldi baja, tenía que bajar y no por él mismo, ¿verdad? O sea, es que es el candidato del partido oficial, ¿verdad? Es el candidato del partido oficial y el partido oficial se derrumbó. Y, por ejemplo, es un tema para ver en otro momento, pero más del 90% se queja de la corrupción del gobierno, etcétera. Entonces, Sinibaldi bajó porque lo bajó la circunstancia. Y lo bajó tan dramáticamente que renuncia a ser candidato, ¿no? Entonces, Sandra Torres, si él ha renunciado ya a ser candidato, ha dicho que no va a proponer su candidatura en estas elecciones. Entonces, Sandra Torres se queda en el segundo lugar, prácticamente estancada, con la misma intención de voto que mostraba en la medición anterior que se hizo en el mes de febrero. Sí. Sandra en febrero tenía 13 puntos y ahora tiene 12.9. Es lo mismo, está dentro del margen de error. O sea, y ella, en todo caso, es muy probable que sea la candidata de la segunda vuelta, ¿verdad? Es una de las más probables para la segunda vuelta y ahí habría que ver si tiene capacidad de recoger el voto anti-Valdizón. Ahora, aquí la cosa curiosa es la posición que llega Jimmy Morales. Sí. Jimmy Morales sube sustancialmente de la medición anterior. Jimmy Morales tenía un reconocimiento de nombre fuerte, pero no como político, no como candidato, como personaje de televisión, como comediante. Sin embargo, eso no lo había convertido en intención de voto. En esta ocasión sí sale ya con esa intención de voto sustancialmente más alta. ¿Tienes también otra vez una diferencia demográfica de en qué parte del país sube sustancialmente, Jimmy? Claramente área metropolitana, o sea, claramente departamento de Guatemala, un poco Antigua, Zacatepec, región central. Es región central fundamentalmente y es también clase media y es también algo que no sabemos si se va a mantener. Pero eso implica, Víctor, que absorbe muchísimo del voto de ese sector, porque ese sector no es más que el 25% del total del voto. Y para que tenga 10 puntos agarró casi la mitad de ese voto. Es alguien que viene de afuera, que no es político, no está hablando mucho de antisistema, ¿verdad? Pero es alguien que no es político
que parece por lo menos una cara nueva y eso... Pero sí se define desde el principio como ni corrupto ni ladrón. Digamos, lanza una idea muy sencilla y muy oportuna. Muy sencilla de comprender y muy oportuna porque hace de inmediato clic o se enlaza con el sentimiento de la población. Correcto, y a esa gente a veces le va bien, ¿verdad? En El Salvador, Funes llega a la presidencia sin ser un político, sino siendo alguien de la radio y de la televisión. El señor Solís en Costa Rica. Costa Rica no es nada de eso, pero también ganó de la nada. Solís, el actual presidente de Costa Rica, es profesor universitario y no era conocido en los medios, era bastante desconocido. Sin embargo, la gente protestando contra el statu quo votó por un desconocido. Pero hay una experiencia anterior en Costa Rica que es el doctor Abel Pacheco. Era un médico que tenía un programa de televisión de salud, un programa de televisión por muchos años, hablando bonito y hablando de cosas que no eran políticas, y cuando se lanza de candidato presidencial muchísima gente vota por él. No sirvió como presidente, pero... Bueno, Tony Saca era también un personaje, una figura de radio, y surge desde ese espacio. Sí, y en Honduras, en la última elección, Salvador Narrala tuvo una votación interesante también, y es un hombre de televisión. O sea, hay una ventaja en ser ya conocido en la tele, por eso ustedes deben comenzar a pensar en la próxima campaña. Víctor, pero en términos generales, una candidatura como la de Jimmy Morales que muestra un crecimiento, digamos, súbito de 10 puntos, de febrero a mayo, de 9 puntos, 10 puntos, ¿es previsible que eso logre sostenerse o eso puede verse afectado también por el dinamismo del proceso político guatemalteco? Yo diría que puede verse muy afectado por lo que sigue y yo no creo que los grupos de poder aquí, los grupos fácticos que controlan el país estén satisfechos con una candidatura como la de Jimmy Morales. Así es que yo no sé qué va a pasar, pero uno esperaría que se vea afectado también por esta situación tan fluida. Le pedimos a producción que vuelva a ponernos otra vez la imagen de la intención de voto. Nos parece interesante todavía plantear un par de preguntas. Aquí don Quique Godoy se está mordiendo los labios por plantearlas. No, es que en parte de esto, porque nos hacen estas preguntas, obviamente hubo variación de ese día que se hizo la medición para acá. Ya Alejandro Sinibaldi anunció que no va, ese 6.6% se dispersará de alguna forma. Es ese tipo de cosa que va a seguir cambiando hasta que no esté 100% sentado en quiénes son los candidatos y hasta que no esté 100% en camino. Por ejemplo, ahí sigue apareciendo Roberto Alejos. Roberto Alejos no va a candidato presidencial, es Lizardo Sosa. Esas dos variables obviamente te pueden hacer variar el resultado. Sí, por supuesto. Todavía no se sabe quiénes son los candidatos, ni siquiera si todos estos partidos van a correr y van a tener un candidato. Entonces, habrá que esperar al cierre de la inscripción de candidatos para estar un poco más seguros respecto a estas papeletas. Yo le quiero preguntar a Víctor Borge, ¿qué significa que una candidata como Sandra Torres, que es una mujer prácticamente con pleno conocimiento, se mantenga durante 4 meses con una misma intención de voto, con alrededor de esos 13 puntos? ¿Qué se puede decir sobre eso? Tiene una imagen negativa relativamente alta en comparación a los demás candidatos, ¿verdad? Ella, que ha estado más en política, ha sido también mucho más atacada en el pasado y no ha logrado bajar esa cantidad de negativos, de gente que nunca votaría por ella. Y por otra parte, tiene un arraigo más en el interior del país que en las zonas urbanas, que en las metropolitanas y urbanas de las cabeceras de departamento y demás. Tiene menos apoyo ahí, entonces se le dificulta crecer. Sin embargo, su aspiración será entrar en la segunda vuelta, como segunda en la segunda vuelta, y tratar de conseguir una coalición de los anti-Valdizón, ¿verdad? Que es una cosa con una dificultad, es que es difícil. Ambos tienen un antivoto muy fuerte. Sí. Especialmente en áreas urbanas. Sí. Lo que te puede llegar a pasar, que esa es una cosa que no sé si has medido, es que el porcentaje de personas que se abstengan de votar en primera vuelta suba sustancialmente en el área metropolitana si no llegan a identificar a un candidato que llene sus expectativas. Correcto, sí. Y la gente está muy confundida porque
la campaña ha sido sumamente anormal. A estas alturas del partido, a unas poquísimas semanas o meses de las elecciones, 95 días. Todavía no sabemos qué va a pasar, ni quiénes son los candidatos, ni quiénes son los partidos, ni nada por el estilo. Es muy difícil para la gente seleccionar en esas circunstancias. Debemos decirle a nuestros televidentes que en esta encuesta, en la encuesta Canal Antigua contra Poder, le estamos mostrando apenas unas cuantas preguntas. Usted puede leer la encuesta. Sí, le vamos a mostrar muchas más hoy en la noche, pero usted puede leer la encuesta completa en la revista Contra Poder. Sin embargo, hay una pregunta más que hacerle a Víctor respecto a esto de la intención de voto. Cuando uno revisa las otras preguntas, porque se le vuelve a preguntar al entrevistado, por ejemplo, de manera abierta por quién votaría, luego se le muestra un listado de candidatos, es decir, se cruzan varias veces las preguntas. Manuel Valdizón pareciera tener, en lo que yo leo, algo así como un 28 o 29% de voto asegurado, firme. De voto duro, sí. Ese es como su voto duro. Sí. Ese voto duro, en términos generales, en tu experiencia en América Central, ¿es difícil de socavar? Es difícil, sí, es difícil, sobre todo que estamos muy cerca de la elección y a pesar de todo el caos no ha sido tan golpeado. La baja ha sido de 6%, que digamos que era un voto más débil. Pero y fundamentalmente en esa clase media urbana que le pegó mucho las no le toca y no todo le esto. Toca. Ese 28% es el doble o más del doble que lo que tiene Sandra en el segundo lugar. Entonces, parece difícil que baje del primer lugar en lo que sigue. A estas alturas, lo más probable es que Valdizón esté en segunda vuelta. Es lo más probable que entre en la segunda vuelta. Sí, sin embargo, hay que ver cuánto más lo golpea el tema de no le toca y la campaña. Eso por un lado, y por el otro lado, por ejemplo, la intervención de Alfonso Portillo en la campaña, porque la encuesta también hace preguntas respecto de qué peso puede tener Portillo en tarima electoral. Sí, hemos visto desde encuestas anteriores que tiene una gran popularidad Portillo y que su apoyo es importante. Su apoyo es importante para cualquier candidato, sobre todo para candidatos pequeños, ¿verdad? Pero históricamente en Guatemala hay muy pocos casos de voto que pueda ser endosado o de popularidad que pueda ser endosada. ¿Qué piensa Víctor de eso? No, sí, efectivamente se requieren condiciones especiales para que se dé ese endoso. Y aquí hemos visto cosas que no funcionan. Por ejemplo, Álvaro Arzú como candidato a alcalde pone candidatos a presidente del Partido Unionista en cada elección y no levantan, ¿verdad? O sea, la popularidad de Álvaro Arzú, que ha sido muy grande durante todos estos últimos 20 años, no alcanza para que alguien se convierta en presidente. Lo que sí puede tener efecto en este caso, el caso de Alfonso Portillo, es que la bancada de todos, en todo caso, sea más grande que la popularidad y los votos de su candidato a presidente. Sí, muy que eso es algo muy diferente. Muy probablemente, sí. O sea, sí puede distorsionar el cómo se integren las bancadas de esta octava legislatura. Él está apuntando a eso, hacia obtener una cantidad atractiva de diputados que le permita hacer y decían sobre esa pregunta, futuro. no hemos empezado a medir diputados porque si no hay certeza en tema de presidencia todavía, menos habría preguntamos, como primer experimento, preguntamos por quién votaría para diputado, por cuál partido político votaría para diputado. Y sale el líder más fuerte que la mayoría, pero UNE sale en segundo lugar. Sí, pero además baja mucho sobre el voto presidencial. Y el Partido Patriota se cae completamente. Sí. Espérate, te digo porque eso es interesante. Las elecciones para diputados, el partido líder saca un 30%, mientras que en las encuestas para presidente el partido líder anda por el 40%, y aquí en esta encuesta anda por 34% y sale con un 30%, y el UNE sale con un 12%, igual que lo que tiene Sandra, creo sale con un 5%, y los Patriota baja a 4%. O sea, el Patriota casi que desaparecería. Víctor, vamos a mostrarle ahora a nuestros televidentes la imagen de un dato que reflejabas hace un momento, referente a Sandra Torres, pero que se extiende a otros candidatos también. A la pregunta de ¿por quién no votaría usted nunca? Estas son las respuestas que ofrecen los guatemaltecos consultados. En primer lugar, vuelve a aparecer Sandra Torres con un 32%. 32% de los consultados dicen que por ella no votarían nunca. Pero Manuel Valdizón, que en el mes de febrero tenía aproximadamente 10% de antivoto, este es el antivoto, crece hasta un 28%.
Y luego vean ustedes, Sinibaldi crece también hacia un 11% y aparece en este listado Mario David García del Partido Patriota, que se estrena rápidamente, tiene más antivoto que intención de voto, triplica casi su antivoto a la intención de voto. ¿Qué puede decirnos Víctor Borge de esta gráfica? ¿Qué es bueno, relevante? Lo primero y más notorio es que Valdizón lo está golpeando la campaña de No Le Toca, ¿verdad? Efectivamente, y que puede ser una mezcla, según él mismo ha dicho, es una campaña orquestada contra él, ¿verdad? Debe ser una mezcla de algo, alguna gente tratando de aprovechar y orquestar el asunto, pero también una parte que surge naturalmente, ¿verdad? Pero en todo caso lo está golpeando. En el caso de la subida de Sinibaldi, yo diría que no es Sinibaldi quien sube los negativos, es el Partido Patriota, ¿verdad? Que todavía lo marca, es el caos de estos días en el gobierno. Y lo de Sandra es sumamente alto, es el 32%. ¿Cuál es el límite o el umbral donde cuando tienes cierto nivel de antivoto es difícil que quedes de presidente? Se habla de que una tercera parte, o sea, un 33%, que es donde y ambos están muy cerca. Donde está Torres prácticamente, ya hace que sea muy difícil. Vamos a una segunda vuelta, imaginemos que vamos a una segunda vuelta. Es tantísimo el negativo que tiene Sandra Torres que se le va a dificultar. Con la ventaja en este caso que la segunda vuelta es Torres Valdizón. Claro, los dos tienen un altísimo antivoto. Lo cual te generaría potencialmente, especialmente en clase media urbana, un abstencionismo en segunda vuelta porque no ven una alternativa en ninguno de los dos. No veo alternativa en ninguno de los dos, entonces podría subir el abstencionismo en los dos. Y García es interesante, pero es que es alguien a quien le toca ser cirineo en el peor momento, ¿verdad? Entonces es mucho más el rechazo que consigue que el voto que consigue. Pero otra vez, quizá no sea necesariamente la persona, algo será de la persona y algo también le corresponde del partido político. Es el partido, definitivamente, sí. Mario David García puede haber hecho cosas buenas y cosas malas en su vida, pero en este momento casi nadie lo conocía. Estaba olvidado por buena parte de la población. Y cuando sale, simplemente los que votan por él es un voto duro del Partido Patriota, un 1%, y lo rechazan como alguien por el que nunca votarían un 5%, ¿verdad? Eso es muy fuerte. Antes de ir a la pausa comercial, vamos a explicarle a nuestros televidentes que al volver vamos a mostrarles otra parte completa de la encuesta que se refiere a la consulta respecto de este movimiento político que se está viviendo en Guatemala. Cómo reaccionan los guatemaltecos frente a las protestas, cómo reaccionan frente al presidente Pérez Molina, cómo reaccionan frente a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, pero les decimos que hay muchísimos datos más en materia electoral y en materia de asuntos nacionales en general, como por ejemplo aprobación o no aprobación del gobierno, que ustedes pueden encontrar en la encuesta encargada por Canal Antigua y la revista Contrapoder en la edición de esta semana de Contrapoder. Vamos a la pausa, don Quique. Vamos a la pausa, volvemos en unos minutos para entrar a esta segunda etapa del análisis de la encuesta con Víctor Borge.